nuestras instituciones. Perfecto, muchas gracias, Gabriela. Si quieren, vamos a seguir ahora con Diego. Buenas noches, yo soy Diego Pineda, soy candidato Ya les propongo que vamos a empezar. a consejos de juventud por la localidad de Usaquén, estudio relación. ¿No? Espérate un segundo, si quieren vamos a volver a empezar porque no se estaba grabando, pero ya en este momento ya inició. Entonces, vamos a volver a empezar. Qué pena con ustedes, chicos. Ay, sí, todos ustedes, pero bueno, nada, volviendo a empezar, pues bienvenidos a todos, muchísimas gracias pues, por estar aquí, por permitirnos este tiempo y a los candidatos pues, para poder presentar sus ideas frente al tema de seguridad, que es lo que vamos a estar tratando hoy. Entonces, si quieres, Gabriela, vuelve a empezar tú a explicarnos un poco más de ti y ya después seguimos con Diego y los demás. Perdón. Listo. Buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Gabriela Alonso Jaramillo, soy estudiante de primer semestre de Gobierno y Asuntos Públicos en la Universidad de los Andes y tengo 19 años. Yo soy candidata por el partido Cambio Radical y pertenezco a la localidad de Suba. Yo estoy aquí porque me interesa mucho formar parte de nuestro sistema democrático, protegerlo y preservarlo. Y pienso que debemos crear una construcción entre los jóvenes y entre nuestras instituciones para buscar representación tanto política como económica y social. Perfecto, muchísimas gracias, Gabriela. Seguiremos con Diego. Bueno, mi nombre es Diego Pineda, soy candidato a consejos de juventud en la localidad de Usaquén y pertenezco al Partido Liberal. Soy estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad del Rosario y bueno, pues estoy aquí porque pues estamos en campaña y es muy importante que todos tomemos conciencia de la importancia de nuestras elecciones, sin importar el partido con el cual nos estamos más afín. Perfecto, muchas gracias, Diego. Vamos a seguir con Juan Sebastián. Hola, buenas noches a todas y todos, a mis compañeros candidatos, a Vox Nostra y a todas las personas que nos están viendo por el Instagram Live. Yo soy Juan C. Pérez, cabeza de lista del Partido Alianza Verde en la localidad de Suba, el Consejo de Juventud de dicha localidad, y estamos en este proceso junto a mis compañeros candidatos porque creemos que realmente puede haber una renovación de la política a través de la juventud, de construyendo esos círculos de la desesperanza prendida en la cual nos han sumergido los políticos anacrónicos que nos tienen un poco jodidos dentro de este país. Y a partir de eso hemos construido una campaña en la calle, con la gente, construyendo distintas iniciativas para aportar a nuestra localidad. Perfecto, muchas gracias, Juan Sebastián. Juan Francisco, seguiremos contigo. Gracias, Gabriela. Buenas noches a todos. Mi nombre es Juan Francisco Martínez. Tengo 19 años, soy actualmente el vicepresidente del Movimiento Acción Colombiana. En este momento tenemos 4 listas a nivel nacional, una de ellas en la localidad de Usaquén, aquí en Bogotá. Soy estudiante de tercer semestre de Derecho en la Universidad de los Andes y me encuentro en este momento en esta contienda electoral debido a solo una cosa, y es que creo en la reivindicación de los jóvenes. Creo firmemente todavía que podemos hacer política dentro de las instituciones y por las vías indicadas, y espero poder tener un excelente conversatorio y intercambio de ideas con todos mis compañeros de mesa en este momento. Muchas gracias, Juan Francisco. Rafael, por favor. Hola, buenas noches. Me presento. Mi nombre es Rafael Martínez. Soy candidato a los consejos locales de juventud por la práctica organizativa Pioneros dentro de la localidad de La Ciudad. Nosotros queremos cambiar la forma de hacer política, incentivando las libertades económicas y las libertades civiles, defendiendo los ámbitos de la libertad, no solamente como hacen la mayoría de estos políticos. Cuento con un diplomado de gobernanza, gerencia y gestión pública de la Universidad del Rosario y soy estudiante de ciencia pública de la misma universidad. Perfecto, muchas gracias, Rafael. Nicolás, seguiremos contigo. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, me presento, mi nombre es Nicolás Alfonso. Soy candidato a los consejos locales de juventud por parte del Partido Conservador en la localidad de Usaquén. Saludo a todas las personas que nos están viendo, a mis compañeros candidatos, a Vox Nostra, y agradezco por su invitación.
Lo que me trajo a esta contienda electoral es el hecho de demostrar que como jóvenes tenemos mucho que aportar a nuestra sociedad, al crecimiento de nuestro país, de nuestra ciudad y en este caso de cada una de nuestras localidades, que como jóvenes podemos trabajar de la mano para poder hacer crecer nuestros entornos, digamos, como los barrios, como las localidades. Entonces, pues, presto a todo lo que aquí se hable y muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias. Y finalizaremos con Juan Pablo. Hola, muy buenas noches para todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación. Me presento, mi nombre es Juan Pablo Suárez González, hago parte de una organización social que se llama Ajedrez por Colombia, por la localidad de Puente Aranda. Soy estudiante de Ciencia Política y Gobierno de octavo semestre y he tenido, digamos que, varios tipos de participación política y representación a lo largo de 4 años, lo cual me ha llevado a ser candidato hoy en día a Ajedrez por Colombia. Por Ajedrez por Colombia. Bueno, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, ya conociendo un poco más de todos nuestros invitados, vamos a empezar como tal con el foro. Vamos a aclararle al público más o menos rápidamente cómo va a funcionar la dinámica. Nosotros vamos a presentar una afirmación y los candidatos que se encuentren a favor de esta afirmación dejarán su cámara encendida. Quienes se encuentren en contra, pues la van a apagar. Y posteriormente proseguiremos a darle 1 minuto a cada candidato que esté a favor para explicar rápidamente por qué se encuentra a favor. Y una vez todos ellos hayan terminado, proseguiremos con quienes se encuentran en contra. De nuevo tendrán 1 minuto para explicar por qué no se encuentran a favor. Y finalmente, pues tendremos un debate un poco más extenso. Entonces, pues ya para empezar, Juan David. Listo, entonces vamos a empezar con la dinámica. Tienen 1 minuto, ya saben, como les explicó Gabriela. Entonces, recordemos que el foro pues, trata sobre el tema de seguridad. Entonces, la primera afirmación es: ¿la llegada de migrantes ha aumentado la inseguridad en Bogotá? ¿Listo? Siendo así las cosas, Juan Pablo, Juan Francisco y Rafael están de acuerdo con la afirmación. Entonces doy paso a Juan Pablo. Tienes 1 minuto a partir de tu primera palabra para explicar por qué estás de acuerdo con esa afirmación. Ok, listo. Bueno, vuelvo a repetir, la llegada de migrantes ha aumentado la inseguridad en Bogotá. Claro que sí, sabemos que, digamos que no podemos generalizar en cuanto a esta afirmación, pero sí sabemos que se han dado las condiciones propicias debido a las condiciones en las que ellos viven, debido a las condiciones que tienen que superar día a día, más especialmente el tema de venezolanos que han llegado acá a Bogotá, digamos que en su tránsito migratorio o en su permanencia acá en la ciudad. No cuentan con unos empleos, digamos que establecidos formales o con los suficientes ingresos para poder hacer sus actividades o responder con sus necesidades, por lo que les ha llevado a llevar a prácticas como lo es el hurto o el robo para poder, digamos que, solventar un poco su situación. Sabemos que no son todos, sabemos que es solo un sector, pero sí se ha visto y no solamente se ha dado, digamos que con afirmaciones, sino que también las cifras presentan que estos escenarios se estén dando. ¿Listo? Se me olvidó mencionarles, pero Gaby y yo les vamos a hacer una señal, les vamos a decir con el dedo cuando falten 10 segundos. ¿Listo? Para que se complete el minuto. Listo, continuamos con Juan Francisco. A partir de tu primera palabra, 1 minuto. ¿Listo? Gracias, Juan David. Pues efectivamente estoy de acuerdo. Sin embargo, esto no se trata de un origen, no se trata tampoco del trayecto que tenga que vivir un individuo migrante. De hecho, creo que la migración ha sido una de las razones para que haya un enriquecimiento, por lo menos cultural, dentro de nuestro continente, dentro de América Latina. Sin embargo, desde el 2018 hemos experimentado un aumento anual muy cercano al 100%, es decir, estamos recibiendo mucho flujo de inmigrantes y actualmente se han censado 340,000 habitantes migrantes
que tienen pues el permiso y la carnetización respectiva que pues, lo reconoce como tal. Sin embargo, hay un buen porcentaje y un buen margen de error que no permite que haya una identificación de estos migrantes, y ahí es donde creo que está la problemática. Entonces, específicamente, la primera es el censo, que si no se sabe la cantidad de individuos a los que hay que atender, a los que hay que ayudar a acoplarse a su nueva vida en la ciudad, pues no se puede realmente adoptar una medida. Y la segunda es la penalización y la judicialización, que es lo que atañe específicamente al tema de seguridad. Listo, Juan Francisco, gracias. Ahora vamos finalmente con Rafael. Tienes un minuto a partir de tu primera palabra. Sí, listo, muchas gracias. Es innegable que la migración ha aumentado la delincuencia, pero no todos los delincuentes venezolanos también. Gran parte de los crímenes que se cometen por connacionales. Sin embargo, creo que es fundamental trazar esto como una política migratoria integral, que se logre luchar contra esas diferencias de acceso a oportunidades por el éxodo masivo que se ocasionó por culpa de las políticas erróneas. Gracias. ¿Por qué me mandaste 230 y no 270? Muchos de los migrantes han venido en precarias condiciones y pues han optado por delinquir, pero pues esto no significa que todos los migrantes sean delincuentes. 270, ¿y por qué 270? ¿Por qué me mandaste 230? Listo, Rafael, muchas gracias. Listo. Ahora en este momento, los otros candidatos aquí presentes que están en contra de esta afirmación pueden prender su cámara. Y les daremos la palabra para que también en un minuto expliquen por qué están en contra de esta afirmación. Entonces, voy a empezar con Juan Sebastián. A partir de tu primera palabra, tienes un minuto. Gracias, Juan David. Yo creo que hay que argumentar con cifras contundentes, y ahí pregunto de una vez a Juan Pablo cuáles son esas cifras que dicen que los venezolanos sí están impactando en términos de delincuencia dentro de nuestra ciudad y dentro de nuestro país en general, porque bajo tres conceptos muy bien específicos que les voy a decir, vemos que la migración venezolana no tiene el impacto que se cree dentro del discurso xenófobo que se está imponiendo en el debate público que vimos hoy. El primero es que, según la Fundación de Ideas para la Paz, de entre 2017 y 2018, tan solo el 3% de todo el índice nacional de capturados eran venezolanos. El segundo es que, según la Fiscalía, para el año 2020, el 3,6% de las personas que fueron capturadas en delitos que eran venezolanos eran solo el 3,6%. Y según el observatorio de nuestra universidad, el observatorio venezolano de nuestra universidad, 2 de cada 100 personas simplemente eran venezolanas dentro de los hurtos en nuestra ciudad. Listo, Juan Sebastián, muchas gracias. Continuamos, vamos con Nicolás. Tú ya sabes, tienes un minuto. Bueno, muchas gracias. Me encuentro en contra porque no podemos llegar a decir que por la nacionalidad de una persona, puede llegar a tener más incidencia en la criminalidad. Sencillamente acá tenemos que poner, y me perdonarán la expresión, a todos los criminales en el mismo costal. Acá no tiene incidencia que sean ni venezolanos, ni colombianos, ni la nacionalidad que tengan. Acá lo que importa es que la justicia sea eficaz para llegar a atacar la criminalidad sin importar de dónde sea, no patrocinando este tipo de discursos xenófobos como los de nuestra alcaldesa Claudia López, que decía que la solución era crear un escuadrón o un comando especial contra los delincuentes migrantes. La solución no es la xenofobia, la solución es atacar a la criminalidad y erradicarla de tajo, sin importar su nacionalidad o su proveniencia. Muchas gracias. Listo, Nicolás. Continuamos, vamos con Gabriela. Tienes un minuto. Bueno, yo pienso que no se puede determinar en qué grado la migración ha afectado la inseguridad del país. Al igual que mi compañero de Alianza Verde, creo, Fundación Ideas para la Paz cita textualmente: no hay un estudio hasta el momento que corrobore que la migración haya aumentado significativamente la inseguridad en la ciudad. Si bien todos los años Migración Colombia arroja cifras sobre el número de migrantes que hay en el país, estas terminan siendo estimaciones, ya que tener una cifra precisa es muy improbable
ya que muchos de estos migrantes son indocumentados y por tanto no se puede determinar su nacionalidad y mucho menos registrarse en el sistema. Yo creo, la verdad, que esto termina siendo un tema de percepción que estigmatiza a los migrantes y lo ha hecho la alcaldía, lo ha hecho la policía y lo hemos hecho nosotros los ciudadanos. Y ya. Listo, Gabriela. Muy bien, y finalmente vamos con Diego. Tienes un minuto a partir de tu primera palabra. Bueno, me encuentro en contra de esta afirmación porque uno no puede decir que cierta población por su simple nacionalidad incrementa la criminalidad. Y el problema en sí no es los migrantes ni de dónde son. El problema es que en Colombia no hemos recibido a estos migrantes y no se ha aprovechado la oportunidad de una población. Porque tener más flujo de personas no significa que tengamos problemas de seguridad. Tener más personas significa que podríamos tener más personas trabajando. Pero en Colombia no se ha hecho una política que permita que estos migrantes se integren a la sociedad. Entonces, si no logramos integrar a estas personas, se incrementa la inseguridad, pero es por... El problema no es el migrante, el problema es el Estado colombiano que no los ha recibido. Porque si logramos que esta población entre en la sociedad y active nuestra economía, la cual necesitamos activar, no tendríamos problemas de inseguridad. Diego, muchas gracias a todos y todas por sus respuestas. Ahora vamos a proceder a tener 15 minutos de debate. Aquí pues la dinámica es muy sencilla, la idea es que cada uno levante la mano con base a lo que acaban de decir. Si quieren responder, la idea es generar debate en torno a esta problemática. Cada uno no va a tener un tiempo específico, sino que la idea es que cada uno hable, pero que sea dinámica. Entonces, si alguno quiere levantar la mano, puede hacerlo en este momento. Bien, entonces empezamos con Juan Francisco. Puedes hablar. Gracias, Juan David. Efectivamente, quiero volver a retomar la premisa con la que inicié yo, y a la vez que rescato algo que señaló Diego. El problema no es el tema del origen o la nacionalidad de los migrantes. El problema no es que sean migrantes, el problema es la capacidad del Estado colombiano y en este caso del distrito de poder acogerlos y atenderlos. Nuevamente señalo, las dos problemáticas a las que nos estamos enfrentando en este momento son el censo, pues como decían algunos de mis compañeros de mesa, el inconveniente es que muchos de los estudios que se han hecho son imprecisos. Realmente no se sabe cuál es la cantidad de venezolanos o cuál es la cantidad en general de migrantes que se encuentran en este momento radicada en la ciudad de Bogotá. Eso por un lado. Y si no existe ese censo, no se sabe realmente cómo se puede aprovechar esa población como otras personas estaban proponiendo o cómo se les puede atender sus necesidades como la indigencia, necesidades como el hambre. Es muy común encontrarse en el transporte público un venezolano pidiendo dinero, mientras en la noche, pues ya desesperado, puede incidir, al igual que cualquier persona, en actividades que llevan a inseguridad. No significa que eso sea justificado o que sea algo característico de su condición, simplemente ha sucedido. Como eso no se puede tampoco cuantificar mediante estudios o no se ha hecho hasta el momento, pues tampoco podemos remitirnos a esos mismos estudios para irnos en contra de la afirmación. Si estamos revisando los argumentos que todos han presentado en este momento, efectivamente todos estaríamos de acuerdo con que la llegada de migrantes ha aumentado la inseguridad en Bogotá, pero no por una cuestión de su condición, nuevamente como digo, sino por una cuestión de capacidad del Estado y capacidad del distrito. También está el tema de la penalización y la judicialización. Si no se les puede identificar, pues mucho menos se va a poder realizar una consecuencia punible frente a las actuaciones de algunas de estas personas. Acá Juan Sebastián Pérez estaba señalando que pues solamente hay un 3% que ha incidido en actividades delincuenciales. Bueno, el problema no es que solamente haya sido el 3%, sino que hay un 3% que efectivamente cae en esas actividades y que no se les ha podido judicializar como cualquier otro ciudadano o como cualquier otra persona habitante de Colombia y de Bogotá. Bueno, Francisco, entonces, continúa Juan Sebastián. Sí, partiendo de lo que dice Juan Francisco, también el principal responsable de ese censo inexistente es precisamente la falta de competencia del gobierno nacional al establecer sus políticas de migración, porque se acordaron tarde que efectivamente había que manejar con mayor responsabilidad la entrada de una migración tan masiva que iba a generar consecuencias en todos los ámbitos, en un contexto ya complicado como el colombiano, previamente al establecimiento de tantos venezolanos que han entrado a nuestro país.
pero a partir de esto hay que decir, y reforzando la tesis de que ellos no son consecuencia ni causa directa, no hay una causalidad en que la violencia y sobre todo la delincuencia en la ciudad y en el país está aumentando a raíz de los venezolanos. Podemos decir que según el IMPEC, para junio de 2020, de los 175.908 presos que hay en Colombia, tan solo el 0,64% eran venezolanos. Y en cambio, el discurso que están reforzando a través de decir que no es que solo sea el 3%, sino que hay un 3% y a partir de eso generalizar de que la migración venezolana es la que realmente impacta fuertemente dentro de la seguridad de la ciudad y del país, aumenta por completo la violencia y sobre todo el asesinato violento a los venezolanos, como se ha venido dando en la frontera entre los dos países, entre Colombia y Venezuela, y como por ejemplo vemos que bajo estadísticas de 100.000 venezolanos y 100.000 colombianos es mayor la tasa de muertos de venezolanos que la de colombianos dentro de nuestro contexto diario. En ese sentido se afecta por completo no solo la seguridad y la inseguridad, sino también la convivencia ciudadana y la paz en general dentro de las distintas comunidades y sobre todo en los barrios más difíciles de localidades de personas como las que estamos aquí aspirando a representar, como por ejemplo en Suba, Suba Lisboa, Suba Bilbao, donde se presenta realmente una fuerte y contundente discriminación a los venezolanos que aumenta el peligro de que ellos mueran violentamente. Bien, Juan Sebastián, está bien. Continuamos con Nicolás. Listo, muchas gracias. Bueno, con respecto a lo que menciona Juan Sebastián, estoy totalmente de acuerdo en cuanto a que la vida comunitaria se debe centrar en que esta persona vive en el lugar donde yo resido, en el barrio, en la localidad, por ende debe haber una relación en comunidad. No porque sea venezolano tengo que llegar a atacarlo o a, digamos, actuar de forma xenófoba. Yo considero principal atacar, o no atacar, sino reprender de forma pública estas personas, como la alcaldesa, que han hecho afirmaciones xenófobas, como el tema del escuadrón netamente para la criminalidad de los venezolanos. Para nadie es un secreto que estas personas, que hay venezolanos que han actuado, que han realizado, cometido crímenes, sí, así como hay bogotanos, así como hay caleños, así como hay barranquilleros, hay criminales, sin importar de dónde sean. Entonces, la razón pública dice que no hay una correlación entre la inseguridad y la migración. O sea, eso no tiene absolutamente nada que ver. Por eso debemos, como ciudadanos de a pie, que en este momento aún no tenemos un cargo, centrarnos en que hay criminales y hay que centrarnos en atacar la criminalidad, permitir que el Estado colombiano, si no puede judicializar, deporte. Permitir que el Estado colombiano y ejercer para que el Estado colombiano, si no puede judicializar y si no pueden pagar sus crímenes en el territorio colombiano, vayan a su país de residencia a pagar sus crímenes o a sencillamente no puedan volver a entrar a nuestro país, si no es para aportarle, como lo decía un compañero, al turismo, si no es para aportarle al trabajo, que se vayan de nuestro país, porque lo que están haciendo es dañarlo con la criminalidad estas personas. ¿Por qué? Porque son criminales, no porque son venezolanos. Entonces, el distrito acá lo que está buscando es a quién echarle la culpa. Entonces, como a Claudia López se le salió de las manos la inseguridad en Bogotá, entonces le echa la culpa a la migración de venezolanos. Le echa la culpa a la nacionalidad de las personas, sabiendo que ella, en su campaña, dijo que ella iba a ser la comandante en jefe de la policía y que la inseguridad iba a bajar, digamos que estrepitosamente, lo cual no ha sido visible. Bien, antes de darle paso a Juan Francisco, también les quería, digamos que hacerles también una pregunta de paso, y es de qué manera nosotros como jóvenes podemos, digamos que, teniendo en cuenta lo que han mencionado, cambiar esa percepción que se tiene en la ciudadanía sobre los migrantes, ya que como ustedes lo han dicho, pues se relaciona mucho con el tema de la inseguridad. ¿Cómo nosotros como jóvenes podemos cambiar esa percepción? Entonces, dale, Juan Francisco. Bueno, Juan David, precisamente quería hablar yo de eso, y la respuesta es pedagogía. Efectivamente, para que
nosotros, sobre todo los jóvenes que estamos participando en política, no caigamos en ese círculo vicioso de echarle la culpa a los otros, como lo puede estar haciendo la alcaldesa en este momento, como lo hizo desde el año pasado. Lo que podemos hacer es recurrir a la pedagogía. Pues les doy un ejemplo. José Vasconcelos hablaba de la raza latinoamericana no como un tema racial, sino una manera de referirse a los latinoamericanos como esa raza cósmica que siempre gira hacia un mismo punto. Por eso mismo no podemos estar alimentando, y en eso estoy de acuerdo, creo que todos estamos de acuerdo, no podemos seguir alimentando ni reforzando ese discurso xenófobo que se está desarrollando en las altas esferas políticas a las que tal vez algunos quisiéramos llegar, pero no quisiéramos recalcar, quizás no quisiéramos copiar, y por eso mismo, nuevamente, y me uno a lo que está diciendo Nicolás Alfonso, se trata de tratar el tema de inseguridad, se trata de hacer que el criminal, que el delincuente sufra las consecuencias siempre. No se trata de caerle a una persona por su condición nacional, por su condición de migrante, por su condición de determinación propia, sino simplemente centrarnos en el problema esencial, que es la inseguridad. Y nuevamente digo, la solución, para responderle a Juan Drey, la solución es la pedagogía. Nosotros sabemos, y nos nace naturalmente, afortunadamente, a todos los jóvenes que hemos tenido buena educación, que las cosas no se hacen copiando lo que se está haciendo arriba, y que realmente tenemos que remitirnos a lo que hemos aprendido en el pasado para poder hallar un mejor futuro. Listo, Juan Francisco, muchas gracias. Continúa, Gabriela. Bueno, yo creo que algo que tenemos que dejar de hacer los jóvenes es estigmatizar. Nosotros los jóvenes estamos acostumbrados a asumir que por el acento o por ver en masas de grandes en la calle son venezolanos. Hay un fenómeno que nosotros no caemos en cuenta que se llama convergencia fonética, y es que muchos venezolanos, o bueno, en general los migrantes, suelen perder el acento por el tiempo que ya llevan viviendo en un país. Entonces, nosotros, por la forma en cómo se visten, en cómo se ven, por la forma en la que hablan, una cosa que tenemos que dejar de hacer los jóvenes es estigmatizar por el físico. Gracias, Gabriela. Continúa, Rafael. Sí, estoy de acuerdo en términos generales con todo lo que mis compañeros han dicho, de que no se tiene que estigmatizar a toda la población venezolana. Es cierto que hay ciertos migrantes que no se saben comportar y terminan incentivando la delincuencia. Por eso que yo estaba a favor de la afirmación de que la migración termina teniendo ese efecto nocivo, pero al corto plazo, ¿sí? En el sentido de que si llega gente con estudios, con un nivel empresarial, que sepan hacer las cosas, que lleguen a trabajar, pues a final de cuentas ayudan al desarrollo del país, siempre y cuando cumplan con esas condiciones. Porque especifico esto, porque muchos de los migrantes venezolanos también estaban en bajo nivel educativo, en altísimo nivel de pobreza extrema y pobreza y miseria, básicamente. Entonces esto termina que en el corto plazo algunos quieran o tengan, mejor dicho, no quieran, sino que terminen delinquiendo para poder comer, ¿sí? Entonces, en este sentido, sí tiene un impacto nocivo, pero a largo plazo puede ser positivo, entonces tenemos que saber cómo aprovechar esa migración. Lo otro también quería resaltar es que no ayuda a nada que especifiquen algunos que el gobierno nacional es xenófobo, que no ha hecho lo suficiente, que tiene una política migratoria errónea, cuando desde la misma alcaldía de Bogotá se trató de crear un comando policial específico para perseguir a los que presumían como delincuentes venezolanos solamente por cómo lucen, ¿sí? Como decía mi compañera. Entonces ahí se está dando un tipo de discriminación. Aunque la alcaldesa diga que no, que es mejor, perfecta, y bueno, le eché responsabilidades a todos y ella nunca se entiende. Listo, Rafael, muchas gracias. Le daremos la última palabra a Juan Pablo por temas de tiempo. Entonces, por favor, Juan Pablo. Listo. Bueno, digamos que acá el debate está girando en torno al tema de la migración y si ha aumentado la inseguridad en Bogotá. Claramente ha aumentado porque la inseguridad en Bogotá ha aumentado en términos generales, donde también ha participado, digamos que algún tipo de cifras de población migrante,
¿qué está sucediendo? Que se está estigmatizando, se está llevando a un discurso xenófobo, como lo decía Nicolás en su momento, en el cual se está, digamos, caracterizando a los venezolanos como el foco de la inseguridad en Bogotá, el cual no es así, porque también decía Nicolás, los delincuentes son delincuentes aquí o en donde sea, y no importa tu nacionalidad. Si se comete un crimen, pues debe pagar por lo que está sucediendo. Sin embargo, hay, digamos, un tipo de falencias que ha presentado el gobierno, que tienen que ser claras, que se tienen que, digamos, que hacer una buena gestión en cuanto a qué, a la judicialización y a las políticas migratorias, también como lo mencionaba Juan Sebastián en su momento. Digamos que al tener, digamos, que tanta repercusión y tanta repetitividad en estas falencias, pues ha generado que se genere en la población una percepción muy, muy, muy negativa a los venezolanos. Y esto genera que la gente ahora ocurre un hurto y de una estigmatice a lo que no son venezolanos. Como nosotros debemos empezar a ser propositivos, tenemos que identificar el problema y plantear soluciones a eso, como jóvenes, como personas que estamos lanzándonos a un cargo de representación. Y es aquí donde los invito a pensar más en soluciones de cómo nosotros los jóvenes podemos cambiar esa percepción que tenemos de los venezolanos y cómo podemos empezar a brindar educación sobre xenofobia. No podemos seguir, digamos que, estigmatizando el discurso y pensando que el único foco de inseguridad pues en los venezolanos. Listo, Juan Pablo, entonces con esto terminamos esta primera parte y vamos a continuar con la segunda afirmación. Entonces, por favor, Gaby. Claro, perfecto. Antes de seguir, quería solicitarles a todos tengan muy presente, sobre todo en la hora del debate, el tiempo. Sabemos que no tienen como un límite de tiempo, pero es para tratar de hacer que todos puedan participar. Pues que si ustedes, por ejemplo, hacen alguna pregunta a alguno de sus compañeros, pues ellos también tengan el tiempo para poderles responder. Y bueno, en ese orden de ideas, seguiremos con la segunda afirmación y dice: la policía es efectiva y las protestas ciudadanas son un incentivo a la inseguridad. Entonces, por favor, apaguen o dejen sus cámaras prendidas, de acuerdo si se encuentran a favor o en contra. Ok, perfecto. Entonces, en ese orden de ideas, Manuel. Sí, qué pena. ¿Podrías repetir la pregunta? Es que se me cayó un poquito el internet. Claro que sí, no hay problema. Lo repito, pues, para todo el mundo. La policía es efectiva y las protestas ciudadanas son un incentivo a la inseguridad. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ya a partir de eso, perdón, Diego, puedes proseguir. Listo. Bueno, esa afirmación está complicada porque son dos en una y por lo menos en mi posición la policía no considero que sea efectiva porque la respuesta que le da a las protestas usualmente incentiva más violencia dentro de las mismas. No es una respuesta adecuada y no es coherente con la situación. Pero no podemos negar que las protestas incentivan la inseguridad, porque, y lo hemos visto, o sea, no, en 2019 se metían dentro de los conjuntos y los asaltaban, y se vandaliza todo el tiempo la ciudad cuando hay protestas. La cosa es que las protestas no deberían salirse de control, y ahí es cuando la policía debería actuar. La policía es garantizar que la protesta no llegue hasta eso, no ir a apalear a los pelados para que después se incentive más la violencia. Bueno, perfecto. Gracias, Diego. Proseguiremos ahora entonces con Nicolás. Tienes un minuto a partir de tu primera palabra. Bueno, gracias. De igual manera considero poco compleja la respuesta de esta afirmación porque son dos en una, igual que comentó Diego. Considero que la policía, hablando como institución, ha sido efectiva. Sin embargo, debemos centrarnos en que la policía se rige bajo un mandato, bajo un comandante en jefe. Si este comandante en jefe, que en la generalidad son, digamos, los líderes o lideresas de ciudades, en este caso, no hacen una gestión adecuada, la policía no puede actuar de la forma propicia. Ahora, con el tema de que las protestas incentivan la inseguridad, no estoy de acuerdo con que la incentiven.
estoy de acuerdo con que aportan para que haya inseguridad, y no por ser protesta, sino porque dentro de la protesta hay infiltrados criminales que llegan y, como lo veíamos en las protestas, saqueaban almacenes, cosa que no tiene absolutamente nada que ver con lo que nosotros los jóvenes o con lo que los jóvenes reclaman en las protestas. No tiene absolutamente nada que ver el hecho de vandalizar o, digamos, vandalizar o saquear espacios y zonas públicas. Así que no estoy de acuerdo con que la incentiven, pero sí aporta para que haya inseguridad. Ok, perfecto. Gracias, Nicolás. Seguiremos entonces con Rafael. Tienes 1 minuto a partir de tu primera palabra. Ok, listo, muchas gracias. Bueno, este es un tema complicado porque yo creo que la policía no ha sabido cómo actuar, se han cometido abusos de autoridad y han terminado pues, en muertes. Pero por otra parte, también cabe resaltar que hay grupos como la Primera Línea que han actuado de forma errónea y han incentivado esta violencia y se aprovechan de la situación para cometer crímenes, pasando por los límites de la ley. Entonces, en este sentido, estoy en contra de afirmar que la policía ha sido perfecta, porque sí ha sabido manejar la situación en algunos casos, pero en otros ha cometido abusos. Entonces, se tienen que investigar estos abusos y llevar las últimas consecuencias para saber qué es lo que pasó. Pero también estoy en contra de la violencia ejercida por unos extremistas de la Primera Línea, que cometen crímenes, incluso por el portal Américas colocaron un cable que terminó matando a un motociclista, le lanzaron fuego a los policías. Entonces creo que en esos casos concretos la policía puede defenderse y está en el derecho de hacerlo. Pero en los abusos policiales que se generaron en algunos casos, por ejemplo, específicamente en mi localidad nativa, en el calle Villaluz, se tiene que investigar y sancionar a los policías si hubo crímenes. Ok, perfecto. Muchas gracias, Rafael. Bueno, entonces en ese orden de ideas, por favor, Juan Pablo, Juan Francisco, Juan Sebastián y Gabriela, pues por favor vuelvan todos a prender sus cámaras. Y bueno, les recuerdo por favor que sean muy exactos con su tiempo. Recuerden que tienen ahorita solamente 1 minuto. Entonces en ese orden de ideas empezaremos con Gabriela. Listo. Pues yo considero la verdad que la policía no es efectiva y que la protesta ciudadana no incentiva la inseguridad. En primer lugar, yo creo que la policía es un organismo con muchos problemas, tanto de corrupción como de degradación, que necesitan una reforma urgente. Sin embargo, en los temas de derechos humanos, nosotros debemos representar a todos los jóvenes. Y también tenemos que ser conscientes que cerca de la mitad de los 150.000 policías que hay en el país son jóvenes. En cuanto a las protestas, yo creo que la policía no cuenta con la formación necesaria para intervenir solo cuando se presenten disturbios, y por tanto es que ocurren estos hechos vandálicos. En segundo lugar, creo que la protesta social no tiene el fin de incentivar la inseguridad, porque es un derecho que todos los individuos tenemos y lo consagra nuestra misma Constitución, pero aquí se debe marcar una distinción entre lo que es la protesta pacífica y la protesta violenta, y es en esta donde se presentan los actos de inseguridad. Pienso que los medios de comunicación, en el afán que tienen de conseguir rating, solo le dan despliegue a las situaciones violentas y esto ayuda a magnificarlas. Sí se puede presentar la inseguridad en las marchas sociales, pero es como en cualquier otra actividad del ser humano. Es un componente de estas, teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas que tiene Colombia. Ok, perfecto. Gracias, Gabriela. Y les recuerdo que cuando les haga así, como con el dedo, es porque tienen 10 segundos para terminar su intervención ahorita. Ya después podrán pues, continuar. Entonces seguimos con Juan Pablo. Listo. Bueno, obviamente hay dos afirmaciones. La primera es la policía es efectiva en cuanto a qué, situaciones o en cuanto a qué. Yo lo tomo, es efectiva en cuanto a sus funciones, las cuales en el decreto 2203 del 93 es, digamos, que proteger la vida, digamos que proteger a las personas que viven en Colombia, también garantizar sus derechos y sus libertades. Pero yo digo que sí es efectiva. Sin embargo, tenemos que replantearnos una cosa. La policía en este momento está ejerciendo, digamos que ha cometido errores o problemas en cuanto a vulneración de derechos, en cuanto, digamos que a no proteger directamente la vida. Y esto se ve, ¿por qué? Porque tenemos una policía mal planteada, a mi concepto.
es una policía que depende adscrita del Ministerio de Defensa. ¿Qué sucede con esto? Que se está volviendo más una policía militar a una policía cívica, en donde realmente busca proteger la vida y los derechos, realmente no se vulneren a los ciudadanos. Lo segundo es las protestas ciudadanas son un incentivo a la inseguridad. Ay, Juan Pablo, contigo, pero pues ya se acabó el minuto, entonces procederemos, o sea, ahorita podemos proseguir tu idea. Mientras tanto, vamos a continuar con Juan Sebastián. Para nadie es un secreto que la policía solo le genera miedo a la juventud y a la ciudadanía, y ojalá ustedes hayan podido tener la experiencia de vivirlo en la calle con las comunidades, otra vez, de los barrios más marginados de nuestras localidades, donde realmente sienten miedo y no se sienten conectados con el ejercer de la policía como ese supuesto órgano cívico. Y corroborándolo con encuestas como la de Bogotá Cómo Vamos, simplemente el 6% de los jóvenes de nuestra ciudad se sienten seguros con la policía. Y adicionalmente en términos de generación de seguridad, que no solo son los únicos responsables, pero también son parte de la responsabilidad. Por ejemplo, las lesiones personales han aumentado en 19 de las 20 localidades que hay en Bogotá. Y adicionalmente la protesta social no es un incentivo para la violencia, sino que es realmente una oportunidad para que las nuevas ciudadanías puedan ejercer su poder político y su poder ciudadano para construir una nueva realidad. Perfecto, muchas gracias. Y finalizaremos la ronda con Juan Francisco. Gracias, Gabriela. Bueno, actualmente en Bogotá, o bueno, antes de empezar a dar cifras, sí quiero también sumarme a lo que señaló uno de mis compañeros, que es, pues que acá son dos premisas que incluso en ocasiones en algunas posturas políticas, como estoy escuchando, se contraponen. Así que los voy a responder por separado. En este momento en Bogotá hay alrededor de 17.000 policías que conforman el pie de fuerza. Eso más o menos nos deja con unos 210, 215 policías por cada 100.000 habitantes. Entonces, en cuanto a su efectividad, puede que sea momento de encontrar nuevos métodos para que realmente ese organismo y esa institución cumpla su función de garantizar la seguridad ciudadana. Eso por un lado. También, dentro de esos métodos se tiene que incluir un programa pedagógico, pues como otra persona estaba mencionando, muchos de los policías no entran con la formación suficiente que les permita a ellos siquiera ser conscientes de la magnitud de responsabilidad que tienen en su cartuchera y en la gorra que se ponen todas las madrugadas al salir. Perdón, Juan Francisco, pero bueno, ya podrás tener como tu tiempo para proseguir. Y bueno, entonces ya ahora vamos a empezar como tal con el debate. Vamos a tener 15 minutos para eso, entonces todos aquellos que quieran pues, complementar sus argumentos o que quieran responder, pues por favor alcen la mano y pues se les dará el espacio para que puedan, por ejemplo, terminar o demás. Entonces, pues, dale, Juan Francisco. Bueno, la conveniencia me bendijo. Bueno, lo que estaba diciendo y lo que quisiera continuar es que pues sí se tiene que dar una mejor formación dentro de la policía para que efectivamente no entre a chocar con la ciudadanía en situaciones como lo es la protesta. Y pues que tenga el apoyo y el respaldo de nuevas estrategias de seguridad, como pueden ser las cámaras de seguridad, el reconocimiento facial y por supuesto la más importante, la construcción de cárceles. En este momento Bogotá no da abasto, el país no da abasto y pues qué motivación va a encontrar un bachiller de alcanzar el mismo atracador que mandó a encerrar la noche anterior por robar un celular, si al día siguiente lo vuelve a ver en las mismas actividades. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ya es un tema donde la infraestructura se tiene que unir en un plan de seguridad. En cuanto a las situaciones de la protesta social, pues esta es una figura que es respetable en el país, a esta figura le debemos mucho, reformas de constituciones, unidad nacional, etcétera. Sin embargo, en el momento en que entran a chocar estos dos organismos, que este es el debate más grande que creo que hemos tenido los jóvenes, en los últimos meses, en los últimos 2-3 años, ahí es donde la cosa se puede poner un poco más complicada. Desde Acción Colombiana siempre hemos respaldado las instituciones, sin embargo, las vías de hecho no pueden ser tomadas ni por un lado ni por el otro, y por eso también tiene que haber un ejercicio pedagógico en orden de que el derecho a la protesta se ejerza de manera correcta y que la policía sea responsable y efectivamente entre a proteger al protestante y no choque cuando entra el delincuente, porque el problema no es la protesta social. El problema es el vándalo y el saqueador. Perfecto, gracias Juan Francisco. Seguiremos con Diego. Bueno, una cosa que mencionó nuestro compañero Juan Pablo y quisiera retomarlo es
reformar la policía, cuál es el rol que tiene la policía dentro de nuestra sociedad. Y bueno, la policía en este momento pues hace parte del Ministerio de Defensa, pero debería ser una fuerza cívica, se supone que es una fuerza cívica, y no debería tener las capacidades que tiene en este momento porque su rol es acompañar a la población y brindar seguridad. Pero el problema es que la policía en estos momentos tiene una dualidad en la cual en algunos departamentos la policía tiene roles militares. Incluso lo vemos con el tema de los comandos jungla. Eso no debería existir. Pero venimos de un contexto violento. Por eso en estos momentos es necesaria la reforma de la policía para que esto actuar y las dinámicas que manejan dejen de ser tan violentas y que respondan a las necesidades que tienen en este momento. Ya no estamos en los 90 luchando contra carteles grandes dentro de las ciudades y el conflicto no tiene la escala que tenía antes, en la cual la policía tenía que ser una fuerza con roles militares, podría decirse. Eso por una parte. Entonces, la policía no es efectiva para mí, en este caso, que relacionándolo con lo de la protesta social, porque su respuesta que da no es coherente con las situaciones. Y bueno, ahora, la protesta social incentiva la inseguridad, pues la protesta en sí no, la masa de protestantes no es inseguridad. El problema es que es una ventana de oportunidad para las personas que sí quieren hacer daño. Y eso es lo que debería controlarse. Y el actor de la policía debería estar enfocado no en luchar contra la protesta, sino en encontrar esos problemas, esos vándalos que se meten dentro de las protestas, porque es una ventana de oportunidad, y asegurarse de que las protestas se lleven de la manera pacífica. Perfecto, gracias Diego. Seguiremos con Nicolás. Muchas gracias. Bueno, yo me quiero centrar específicamente en un punto, y es que los policías, como los protestantes, debajo del uniforme son seres humanos. Son personas iguales a las que están protestando. Los actos de violencia, personalmente, y nosotros como partido, los reprendemos de tajo. La violencia injustificada por parte de los protestantes, de los vándalos, de los criminales, como por parte de la policía. Nosotros defendemos las instituciones. Sin embargo, a los policías que incurran en actos de violencia para civiles, en el margen de protestas, les debe caer todo el peso de la ley. Así como a los miembros de la primera línea, que en algunos o en muchas ocasiones se han centrado netamente en vandalizar y atacar de forma violenta a la fuerza pública y aún a civiles, como lo comentaba nuestro compañero del cable, que asesinó vilmente a un motociclista. Entonces, nosotros nos debemos centrar en ver a los policías como seres humanos, también, porque también lo son, y en atacar y en centrarnos en estos focos de vandalismo y de criminalidad que se generan dentro de la protesta, porque la protesta está amparada por la Constitución del 91. La Constitución del 91 viene a raíz de la protesta social. Así que la protesta la defendemos, la protesta pacífica la defendemos. A los criminales, delincuentes y vándalos, que les caiga todo el peso de la ley y que la policía se centre en estos criminales para que la protesta no se torne con una nube de humo como algo vandálico, como algo criminal, sino como un derecho, pero que no se preste para estos actos criminales y vandálicos. Muchas gracias, Nicolás. Seguiremos con Juan Sebastián. Sí, respecto a lo que decía Juan Francisco, yo creo que el punto no debe ser el crecimiento y construcción de más cárceles dentro de nuestro país, o no únicamente eso. Evidentemente hay hacinamiento por completo dentro de las cárceles, pero hay que ver también cómo se está dando el enfoque de la supuesta resocialización que tiene el sistema penitenciario de nuestra nación. Porque no es un secreto tampoco cómo es que funcionan las cárceles por dentro. Unas mafias más que organizan sus distintos pabellones bajo ciertos reyes de cada pabellón que tienen la administración de ese tipo de dinámicas. Y a partir de eso
no se da el proceso suficiente para tener una resocialización de los presos y se puede ver en las bajas tasas de resocialización de las personas que salen de la cárcel después de tener un periodo de tiempo pagando su condena. En ese sentido podemos ver que el enfoque de los gobiernos efectivo por tener una falta de priorización de esa resocialización y de esa integración a la sociedad y construcción de oportunidades para las personas que han caído en la delincuencia. Y relacionado a lo que decía Diego y a lo que decía Nicolás, precisamente ustedes están diciendo que la protesta no es esa ventana, no es esa puerta, no es en sí directamente ni naturalmente violencia. En ese sentido podemos ver que realmente lo que genera violencia es la mala administración de parte y parte de las protestas. Por un lado de la policía, que no tiene el enfoque, Nicolás, de hacer velar por la protesta pacífica, sino que realmente tiene un enfoque de llegar a reprimir para salir rápido e irse a sus casas, porque sabemos cómo es el entrenamiento de órganos como el SMAT, y a partir de eso se generan más problemas que evidentemente vienen de parte y parte, y que también hay que recriminar y hay que establecer precisamente que la violencia no es solo del SMAT, sino que también hay grupos de jóvenes que lamentablemente han puesto su camino allí. Pero para cerrar ahí esta intervención también es importante analizar, no para ahorita, pero para en sus cabezas y en sus tiempos libres, antropológicamente y socialmente, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué la gente se ha convertido en lo que se convirtió este año en el paro nacional y en el estallido social que vivimos? ¿Qué nos llevó a vivir lo que vivimos hoy? Para realmente darnos cuenta de las motivaciones de las partes y partes para ejercer este tipo de acciones violentas, que no son justificables, pero que también hay que entenderlas para poder cambiarlas. Listo, Juan Sebastián. Seguiremos entonces con Rafael. Ok, listo, sí, pues yo considero que las protestas pacíficas siempre tienen que respetarse. Las personas pues están cansadas de la misma política de siempre y todo lo que se está haciendo mal. Y con respecto al tema de lo de la reforma a la policía, creo que debe hacerse como un enfoque diferencial en el tema del SMAT. ¿Por qué? Porque muchas veces, como decían mis compañeros, siempre se han cometido como abusos en el contexto de la protesta. Sin embargo, creo que sí es legítimo que hagan uso de la fuerza cuando estén atacando con explosivos, papadas, bombas y todo eso esos elementos que terminan afectando la integridad y la vida de los policías. Sin embargo, sí hacerse una reforma integral en lo del tema del SMAT, que respeten más los derechos humanos. Creo que también en la reforma de la policía sería fundamental que se les incorporaran como cámaras corporales. Eso se intentó mucho en Estados Unidos, ya que allá también tienen la misma problemática de abuso policial. Esto pues puede servir para que en caso de que haya presuntos casos de abuso policial, el policía pueda defenderse y decir como, venga, ¿esto qué pasó? O la víctima del abuso policial diga, venga, exijo que muestren las grabaciones para que vean que yo no estaba haciendo nada y el miembro de la fuerza pública me atacó porque sí, porque estaba protestando. Entonces creo que eso debe ser el enfoque y basarse más en lo de la parte de derechos humanos, en el entrenamiento contra manifestantes. Listo, gracias Rafael. Les recuerdo que nos quedan 4 minutos, entonces por favor traten de ser lo más breves posibles y seguiremos con Gabriel. Listo, pues yo creo que un tema que nos hemos desviado al debate, y estoy de acuerdo en cierta medida lo que dice Nicolás, de que los policías son ciudadanos, también son personas. Debemos tener en cuenta que los policías no tienen la formación para intervenir en los disturbios de las protestas, no tienen esa preparación. Y por otra parte también tenemos que pensar en los manifestantes cuando son atacados. Ellos están luchando por necesidades, por desigualdades, por las injusticias del Estado. Y el punto de todo esto es que tanto manifestantes como policías, todos vienen siendo jóvenes. La gran parte de los manifestantes y de la policía son jóvenes, son como nosotros. Y lo más importante de todo esto es que se deba velar y proteger sus derechos, que debería ser el punto central de la discusión. Perfecto, gracias Gabriela. Seguiremos con Juan Francisco, por favor, traten de ser muy breves. Gracias, Gabriela. Sí quería replicar e incluso aclarar el tema de las cárceles, y es que efectivamente para nadie es secreto que las cárceles se han convertido básicamente en zonas de tolerancia más allá de ser los centros de resocialización que deberían ser y como se ha propuesto desde el Código Penal. Sin embargo, pues sí hay que construir más cárceles por 2 razones. La primera
es que efectivamente no está funcionando el sistema de cárceles y ese sistema de resocialización por una sola razón, y es por la misma por la que hay que construirlas, y es que como hay tanto sobrecupo, pues el sistema no puede tener un foco sobre ayudar a los delincuentes para que puedan volver a salir y reintegrarse a la sociedad correctamente. Eso por un lado. Y si hay tanto problema dentro de las cárceles, y si hay tanta violencia y tanto crimen adentro, entonces ¿por qué tendríamos nosotros que sacarlos de allá y tener que los buenos ciudadanos, los que no hemos cometido ningún delito ni tenemos que ser castigados por lo mismo, tener que tragarnos ese sapo, que es algo que está sucediendo en este momento? Perfecto. Por cuestiones de tiempo ya solamente podremos darle la palabra únicamente a Nicolás. Entonces, pues Nicolás, por favor, sé muy breve en tu intervención. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, para cerrar mi intervención, yo me quiero centrar en que no es justificable la violencia hacia ningún bando. Y si acá nos ponemos a tomar bandos, defendiendo, justificando la violencia, estamos fallando como jóvenes y estamos fallando como políticos, porque estamos repitiendo la misma historia de nuestros antepasados, de los políticos de los años 90, 80. Estamos repitiendo la misma historia de tomar un bando y volvernos o defender la violencia, porque ellos están allá y nosotros acá. Y como nosotros estamos acá, nosotros sí tenemos derecho a ejercer la violencia. Pues no, la violencia venga de donde venga, debe reprenderse y a esa le debe caer todo el peso de la ley. Así que, Juan Sebastián, sea de los protestantes, sea de la policía, o sea de donde sea, a los violentos y a los criminales les debe caer todo el peso de la ley. Acá no hay nada que justificar. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos y todas por sus participaciones. Les reiteramos el tema del tiempo, sean concretos, porque nos quedan 2 afirmaciones, vamos a la mitad, ahora viene una afirmación un poco, pues también muy polémica, igual que todas. Entonces, vamos a hacer la misma dinámica, apagan sus cámaras si no están de acuerdo, las mantienen prendidas si están de acuerdo. Entonces, aquí vamos. El aumento de la inseguridad es producto de la gestión de Claudia López. La repito, el aumento de la inseguridad es producto de la gestión de Claudia López. Ok, entonces, siendo así las cosas, dejaron las cámaras prendidas Diego, Nicolás y Rafael. Entonces, bueno, Diego la apagó. Entonces, yo creo que entonces son Nicolás y Rafael los que están de acuerdo con la afirmación. Le doy paso a Rafael para que, a partir de tu primera palabra, empieces a sustentar por qué estás de acuerdo con esta afirmación. Bueno, hay que tener en cuenta varios componentes. Yo no digo que sea el 100% culpa de la alcaldesa, ya que la pandemia llegó en su primer año de mandato y no podía, pues, saber el impacto que iba a tener en el aumento de la pobreza, el desempleo y pues estas dinámicas siempre incentivan el aumento de la inseguridad. Sin embargo, desde que ella es alcaldesa, es reconocida por evitar responsabilidades, siempre le echa la culpa a los demás. Ya cuando estaba en campaña decía que iba a ser la jefe de policía, que iba a mejorar todo, que mejor dicho, que iba a volver el Edén. Sin embargo, y cuando se posesionó, al inicio pues estaba teniendo como muchos choques con la policía. Esto es normal porque pues ya se había caracterizado como en tratar de regular este tema, ¿sí? De los abusos policiales y demás. Sin embargo, ella nunca asume responsabilidades, siempre le echa la culpa ya sea al gobierno nacional, a la oposición de su... Listo, Rafael. Al consejo local. ¿Sí? Ok, yo voy a decir otras cosas para especificar más. Ahorita en los 15 minutos puedes extender más. Entonces vamos con Nicolás. Gracias. Bueno, de igual forma, no considero que el peso, digamos, de esta acusación pueda recaer solamente en una persona. Puede recaer a nivel distrital, solo que la cabeza visible del distrito es Claudia López. Y a eso, pues digamos que se debe someter
por ser la alcaldesa de nuestra ciudad. Ella, digamos, argumentó que ella iba a ser la comandante en jefe de la Policía Nacional. Pues lo que primero llegó a hacer fue a chocar con la policía, la inseguridad ha aumentado sustancialmente. Y acá un dato, la desaprobación de la alcaldesa es de un 60%. Y muchas de las personas, nosotros que hemos hecho campaña, si hemos escuchado a la gente, sabemos que una de las cosas, si no es la más preocupante, es la inseguridad en Bogotá. Gracias. Listo, Nicolás. Ahora vamos a continuar con los que no están de acuerdo con esa afirmación, para que por favor puedan prender sus cámaras. Listo, entonces ya saben lo mismo, 1 minuto cada uno, a partir de su primera palabra. Recuerden que cuando les haga así, les queda 10 segundos. Entonces vamos a empezar con Gabriela, a partir de tu primera palabra. Listo. Bueno, yo no estoy de acuerdo con la afirmación hasta cierto punto. Históricamente, tanto Bogotá como Colombia han sido inseguras y hay 2 factores esenciales que hacen que se dispare la inseguridad en los últimos años. El primero es el acuerdo de paz en 2016 y el segundo, evidentemente, es la llegada de la pandemia. Sin embargo, debemos reconocer que el plan de trabajo de Claudia López no ha sabido implementar una política integral de seguridad. Cabe resaltar que hace poco hubo la renuncia de su secretario de Seguridad y esto demuestra la falta de sincronización que hay para combatir esta problemática. No creo que una alcaldesa pueda luchar contra un problema que ha afectado históricamente a la ciudad, pero pienso que sí le ha faltado plantear políticas concretas para combatirla. Listo, Gabriela, muchísimas gracias. Continuamos, vamos con Juan Pablo, 1 minuto. Listo, concuerdo mucho con Gabriela. Siento que dadas las condiciones que se han dado por temas de pandemia, las consecuencias que eso ha traído en cuanto a la población y en el contexto en el que estamos viviendo, la alcaldesa, no solamente ella, sino el equipo de trabajo junto con la alcaldía, no ha sabido darle respuesta a las condiciones, no ha adaptado un plan en donde realmente se tenga la seguridad o puedan llegarse estas cifras en seguridad. Es lo que se ha hecho. Claudia López, no podemos echarle la culpa a una sola persona, sino un equipo de trabajo como tal, en donde ahí tenemos que ser muy realistas y tenemos que ser objetivos con lo que estamos diciendo y no pegarnos de discursos tan idealistas como lo estaban afirmando otros compañeros, donde ella dijo que era la gente de la policía, cuando eso no es así en su totalidad. Listo, Juanpa, muchísimas gracias. Continuamos, vamos con Juan Francisco. Tienes 1 minuto a partir de tu primera palabra. Gracias. Bueno, pues estoy en desacuerdo porque efectivamente la inseguridad es un problema que ha aquejado a todas las administraciones anteriores. En Bogotá sí es históricamente bastante complicado este tema y a pesar de que en algunas administraciones efectivamente hemos tenido mejores panoramas, no se le puede echar la culpa a una sola y menos si está a la mitad. Sin embargo, en el punto en el que estamos sufriendo un aumento de inseguridad cercano al 150% al mes por localidad en Bogotá. En mi localidad de Usaquén, pues se ha visto en el último mes casi 10.000 reportes por robo a mano armada de celulares. Esto comprende el norte de Bogotá y eso es otro gran problema que se mete en el debate y es el tema de la sectorización de la inseguridad y es mentira. En este momento está polulando por todos lados. Hay un aumento en el 15% de homicidios, de 16 puntos porcentuales respecto al como lo dejó la administración anterior. Así que efectivamente sí hay una responsabilidad para que esté en el estado actual. Pero el aumento de la inseguridad siempre ha sido un fenómeno natural en nuestra ciudad y es algo lamentable que lastimosamente se le está saliendo de las manos a la alcaldesa Claudia López porque nos está incumpliendo sus promesas de campaña. Bien lo estaba diciendo alguien más, ella dijo que iba a ser la comandante de la policía, ella misma. Juan Francisco. Listo, gracias. Seguimos con Diego. Bueno, estoy en contra de la afirmación porque es una afirmación muy grande para lo que es. No se le puede echar toda la culpa a Claudia López porque se le metió la pandemia, que era algo para lo que nadie estaba preparado, entonces se incrementó la inseguridad porque las personas ya estaban desesperadas y no tenían que comer y empezaron a incidir en el crimen. Listo, entonces eso no es culpa de Claudia López.
ha tenido sus choques con la policía, sí, pero igual ha hecho función. Ahorita en octubre presentó un proyecto para poder judicializar a los criminales discúlpenme que no voy a utilizar el término preciso, pero para los crímenes leves, entonces digamos hurto, que pasa que el criminal entra y después lo procesan y sale y al otro día puede volver a incidir. Entonces, este tipo de puede ayudar a que se reduzca el problema de inseguridad en la ciudad, pero no se le puede echar toda la culpa a Claudia López. Diego, muchas gracias. Y finalizamos con Juan Sebastián. Sí, yo estoy en contra de la afirmación, primero conectado con lo que dice Diego, porque precisamente se atravesó la pandemia y después con la salida de las calles en términos de la reactivación económica se ven las verdaderas consecuencias de que la gente haya perdido su empleo, sus hogares, sus distintas oportunidades de subsistencia, y esto aumenta la delincuencia no solo en la ciudad de Bogotá, sino a nivel país y también dentro de la región. Y podemos verlo con un contexto y un dato muy en específico, y es, antes de la pandemia, para julio de 2019, habían 10.692 hurtos a personas. Y para julio de 2021, que si bien es verdad que vienen aumentando de una forma demasiado alarmante, solo han habido 9.787 hurtos, que es realmente contundente, pero que podemos ver que se conecta con la pandemia. Y otras dos razones de por qué no es culpa de la alcaldesa es precisamente porque hay una desconexión entre el gobierno nacional y el gobierno distrital, que se necesitan conectar para construir proyectos más grandes en términos de la solución de la inseguridad, y porque la policía no tiene una conexión en lo mínimo con la alcaldía, por ser mujer, por ser LGTBI y porque los ha encarado de frente a las distintas malas acciones que han hecho. Juan Sebastián, muchas gracias a todos por sus participaciones. Ahora vamos a continuar. A Rafael, ¿faltó para hablar? No, yo ya hablé, era para saber si... Qué pena, perdón. Ahora vamos a continuar con el debate. Entonces te doy la primera palabra, Rafael. No, sí. Pues es cierto que la alcaldesa ha tenido varios choques con la policía y todo. Sin embargo, me sorprende que uno de mis compañeros especifique que supuestamente la policía no le hace caso por ser mujer y ser LGBTI. La verdad, yo no creo que tenga que ver con un tema de discriminación, ¿sí? Sino que desde la misma administración pública se está satanizando constantemente a la policía. Y sí, yo soy uno de los que dice que se tiene que luchar contra el abuso policial, porque todos sabemos que si ha habido abuso policial. Yo soy candidato por la localidad de Engativá, y en Engativá han habido mucho abuso policial, más que todo por la parte de Villaluz, por el CAI de Villaluz. Con mi compañero que hemos hecho campaña constantemente, nos han dicho muchas veces que la policía no actúa bien, no hacen nada, pero desde la misma alcaldía no se incentiva alguna estrategia para mejorar la seguridad, no están tratando de mejorarla y se ha deteriorado mucho. Si bien es cierto que no es totalmente culpa de ella, sí tiene en parte responsabilidad. También el efecto nocivo de las cuarentenas que tenían sentido en un inicio, cuando pues la pandemia estaba descontrolada y no se sabía qué iba a pasar, pues era obvio que nos tenían que encerrar y pues tenía todo el sentido del mundo. Pero si no hubiera sido porque mucha gente se empezó a oponer a la alcaldesa, ella nos hubiera tenido encerrados hasta en este momento, ¿sí? Y también está lo del tema de que yo creo que tienen que plantear una mejor estrategia, tratar de dialogar con el gobierno nacional. La alcaldesa siempre dice que se tiene que partir como desde una visión reconciliadora, pero desde su posición de influencia y poder, no trata de hablar con el gobierno nacional para hacer alguna reforma que tenga enfoque de derechos humanos para manejo de protestas, ¿sí? Y cabe resaltar que en las propuestas que nosotros tenemos desde la práctica organizativa Pioneros, Centro de Pensamiento Pioneros, en Engativá, nosotros queremos incentivar una serie de medidas para luchar contra el abuso policial, que es lo que queremos lograr, que se hagan unas reuniones al menos 2 veces al mes, en el cual esté Defensoría del Pueblo, miembros de la policía, los concejales locales, alcaldía local y la misma comunidad,
para entablar un diálogo en el cual se sepa qué medidas está tomando la alcaldía y la policía para mejorar la situación de inseguridad, y también que la ciudadanía nos pueda hacer llegar las denuncias a nosotros sobre casos de corrupción o abuso policial, por supuesto de manera anónima para que los hagamos públicos por la seguridad de la gente que pues le tema denunciar este abuso. Perfecto, qué pena con todos ustedes. Antes de continuar, solamente quería llegar a mencionar, tanto pues, para ustedes como para todas las personas que nos están viendo en el live, que pues, por favor tengan respeto por tanto los candidatos que están aquí hoy tratando de dar su punto de vista respecto a las afirmaciones que pues, nosotros estamos haciendo, como con las otras personas que están en los comentarios tratando de debatir al mismo tiempo. Entonces, por favor, todos tengamos en mente el respeto y ya, entonces podemos proseguir. ¿Listo, Gaby? Sí, total. Entonces vamos a continuar con el debate. Vamos con Nicolás. Muchas gracias. Bueno, yo sí quisiera enfatizar en un punto primordial, y es que ni su orientación sexual, ni su condición de género tiene alguna correlación con su, digamos, mala conexión con la policía. Digamos que esto es llegar a decir que entonces porque ella hace parte de un grupo no puede digamos llevar una buena relación con la policía y por ende no puede gobernar de forma propicia. ¿Esto qué significa? Pues entonces Claudia López, según lo que mi compañero está diciendo, no es capaz ni de gobernar, ni de mejorar digamos, la problemática de inseguridad de nuestra ciudad. ¿Sí? Primero. Entonces, no estoy para nada de acuerdo con eso. Y segundo, el tema de que Claudia López, de que no haya una conexión o una comunicación entre el gobierno y la administración distrital, ha sido principalmente, y lo conocemos por todo lo que nos muestran digamos que en las redes sociales, en los medios de comunicación, por Claudia López. Porque Claudia López culpa de absolutamente todo lo que sucede en la ciudad al presidente, o a su gobierno, o a su gabinete, porque ella nunca tiene la culpa de nada. Yo creo que esto se trata principalmente, y lo digo no como campaña, ni como, lo digo como persona, y a todas las personas que nos están viendo, aceptar errores es de personas inteligentes, porque esto nos permite crecer en el ámbito en el que nos movemos, crecer como persona, saber que nosotros como seres humanos también nos equivocamos, pero asimismo tenemos la posibilidad de remediarlo. Si nunca aceptamos nuestros errores, va a ser muy difícil y seguiremos reincidiendo en, me perdonarán la expresión, la embarrada tras la embarrada. Entonces, pues esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias. Nicolás, sigue con Juan Francisco. Gracias, Juan David. Pues efectivamente, creo que todos los que estamos en la misma línea, estoy de acuerdo en que uno no puede hacer política con su sexo, con su pertenencia a otro grupo que está externo, digamos, dentro de su administración, a un grupo al que ella le tiene que servir, pero no tras el cual se tiene que escudar. Entonces, no creo que acá debamos movernos por intereses de partido para defender a nuestras credenciales, sino verlo de la manera objetiva que debemos verlo. Y es que efectivamente la situación se está saliendo de las manos. Eso sería todo. Gracias. Entonces, continuamos con Pablo. Listo, gracias. Bueno, siento que debemos ser muy objetivos con el tema del debate porque nos estamos oyendo a inclinaciones un poco más de creencias propias en el tema de la sexualidad o de si la alcaldesa se escuda en echarle culpa a los demás. Siento que debemos ver más los resultados y empezar a establecer, digamos que puntos muy claros y no debemos dejar que se nos nube la vista con mensajes, digamos, éticos y morales sobre si es mentirosa o no. Tenemos que pensar que esto es un trabajo en equipo, es un trabajo entre secretarías, entre policía, entre el gobierno, tiene que ser articulado, lo cual no está funcionando. No está funcionando porque no hay una articulación por intereses, digamos, un poco más
personales entre individuos, entre jefes, entre cargos, lo cual no se está dando reflejado en la esta. Para mí, Claudia López ha hecho una buena función en cuanto a sus posibilidades lo han permitido. Fue una persona que recibió la pandemia, recibió, digamos que muchas dificultades al momento de ejercer el cargo, y eso se está viendo, una diferencia entre gobernabilidad. Eso es lo que tenemos que mirar. Lastimosamente la política acá en Colombia funciona así. ¿Se da gobernabilidad o no se da gobernabilidad? No se está viendo, está luchando contra, digamos, los intereses de muchas personas, y eso no se está dando reflejado en resultados. Y es ahí donde tenemos que centrar nuestro debate y donde vemos si se está haciendo las articulaciones necesarias y si realmente se están viendo resultados, no enfocándonos en un discurso moralista si es mentiras o no son mentiras. Pablo, muchas gracias. Continuamos con Gabriela, pero antes de darte la palabra, me gustaría también, porque digamos que hacerles una pregunta al aire y pues ya como en cada caso de que se posesionen como consejeros locales, ¿qué recomendación le harían a Claudia López precisamente por ese tema de seguridad? ¿Qué le dirían ustedes? Entonces, dale, Gabriela. Qué pena, disculpen, ¿será que tú podrías repetir lo que dijiste? Es que se me entrecortó y no escuché. No, qué pena contigo, ¿verdad? Ya repito, que si ustedes tienen la oportunidad, ya siendo consejeros locales, de dialogar con Claudia López, ¿qué recomendación le harían sobre ese tema de seguridad? Entonces, dale, Gabriela. Bueno, yo quería retomar un punto del que yo hablé. Yo no estoy defendiendo a Claudia López, pero sí creo que históricamente es muy difícil que ella pueda solucionar el problema. Y retomo el tema del acuerdo de paz en 2016. Yo estoy de acuerdo con que se haya hecho este proceso. De hecho, yo he tenido contacto con un ex militante del M-19 y él mismo me comenta que es un fenómeno normal que pasa cuando se realiza un acuerdo de paz entre un gobierno y los grupos armados de los países. Es un fenómeno que pasó en Salvador y que pasó en Honduras, donde la inseguridad se disparó porque muchos de los desmovilizados crecieron dentro de la guerrilla y eran criminales. Entonces, por eso la inseguridad se disparó. También porque estas personas, precisamente porque no se les dio una segunda oportunidad para reintegrarse a la sociedad, tuvieron que acudir a este tipo de acciones, pero por necesidad. Pero en ningún momento estamos diciendo que el acuerdo de paz lo disparara por el hecho de que la guerrilla se desmovilizara, sino porque esos mismos disidentes pues ya se dedicaban a esas actividades. Listo. Gabriela, muchas gracias. Continuamos con Sebastián y terminamos con Francisco por un tema de tiempo. ¿Listo? Listo. Lo primero es, yo no entiendo por qué nos gusta ponernos vendas en los ojos e ignorar que vivimos en un país homófobo y machista que lamentablemente termina perjudicando el accionar de una alcaldesa, de un alcalde, de un concejal, de cualquier grupo en general, por no poder conectar lamentablemente de la forma ideal con instituciones que se han construido bajo perspectivas conservadoras. Y en términos de tu pregunta, Juan David, nosotros como Jóvenes Verdes UBA tenemos 4 propuestas en específico y yo creo que es algo que nos ha faltado hablar dentro de este debate y es que vamos a hacer, no solo hablar. Nosotros queremos en primera instancia investigar y visibilizar esas zonas rojas, esas zonas de suba con altos índices de inseguridad. Lo segundo es visibilizar también las condiciones deplorables en términos de espacio público, como por ejemplo en la vereda Chorrillos, que lamentablemente la falta de una buena construcción de andenes y de calles ha generado que se vea como un nicho de cultivo para la delincuencia dentro de esta zona rural de la localidad. En tercera instancia también se busca aplicar y constituir una denuncia ciudadana bajo la confianza y las garantías a ese denunciante, que es fundamental porque realmente muchas veces la gente sabe quiénes son los delincuentes de su barrio, pero con justa causa les da miedo decir quiénes son porque sabemos cuáles son las consecuencias que pueden tener y por eso mismo hay que construir círculos de confianza. Y por último, enseñar a la ciudadanía en materia jurídica qué es lo que se puede hacer y qué es lo que hay que hacer cuando hay un hurto o algún tipo de crimen en contra nuestra o en contra de una persona que tengamos cerca de nuestro círculo. Gracias, Juan Sebastián. Y finalmente terminamos con Juan Francisco, ya que quedan 2 minutos. Muchas gracias, Juan David. Pues lo primero es que efectivamente, siendo nosotros consejeros de juventud, vamos a pasar a intermediar entre las instituciones
y hacer voceros de la juventud ante las mismas frente a los administradores, en este caso la alcaldesa Claudia López, a quien por supuesto ningún bogotano debería desearle mal y que en tanto es nuestra responsabilidad como jóvenes en la política, debemos trabajar porque sus políticas se desarrollen y lleguen y tengan efectividad y éxito. Lo que hemos venido hablando en este conversatorio, lo que he venido hablando yo en nombre de Acción Colombiana es básicamente lo que queremos promover, es decir, diversificar la metodología que se está utilizando para apoyar y respaldar a la policía y garantizar así la seguridad. Esto es con cámaras, con reconocimiento facial, con un ejercicio pedagógico que le dé capacitación a la policía para que efectivamente cumpla sus funciones como debería ser y no como lo está haciendo en este momento al quedar tan debilitada, también en términos políticos. Y por último, nuestro programa de prevención y seguridad social que estamos desarrollando en todas nuestras listas busca hacer un enlace con la ciudadanía y con los jóvenes para mantenerlos alejados de las situaciones que también nos llevan a nosotros, no solo los gobernantes son responsables de nuestros problemas, sino nosotros mismos, que nos llevan a nosotros a aumentar esa inseguridad. Problemas como son la drogadicción, el abuso y uso de sustancias psicoactivas legales. También, por supuesto, está el tema de la prostitución, de la delincuencia juvenil. Y ese programa pedagógico de seguro va a integrarse muy bien con las políticas que está utilizando en este momento la alcaldesa Claudia López. Listo, Juan Francisco. Si quieres terminamos con Nicolás, pero porfa, no más de un minuto. Dale. Claro que sí, muy conciso. Bueno, como primera y única para, digamos, abordar casi todo, recomendación a Claudia, yo le diría, señora alcaldesa, cumpla lo que prometió en campaña, primero que todo, porque si no, nos va a seguir prometiendo y prometiendo y prometiendo y va a seguir sin cumplir. Y ahora, rápidamente, en el Consejo de Bogotá está a punto de pasar a sanción de la alcaldesa, porque falta el segundo debate, un proyecto de acuerdo de la Autoridad de Cabildantes Estudiantiles, en donde yo soy coautor de ese proyecto, en donde se estipula el tema de la pedagogía hacia los jóvenes para la prevención del ingreso al mundo de la criminalidad y delincuencia de estos muchachos. Entonces, los jóvenes ya venimos trabajando en este tipo de proyectos. Claudia, cumpla lo que prometió. Vale, perfecto. Muchas gracias, doctoras, y muchas gracias a todos. Y bueno. Una cosita, Gaby, permítame que meto la cucharada. No me tardo nada. Y para la próxima pregunta no nos despidimos tanto del tema, entonces terminamos hablando como de 5 cosas a la vez y está un poco complicado. Centrémonos en algo, por favor. Bueno, gracias, Diego. Y bueno, como les decía, ya vamos a proseguir con la última afirmación. Entonces, la misma dinámica de siempre. Bueno, la afirmación dice así: la inseguridad afecta más a las mujeres que a los hombres. Entonces, pues recuerden, quienes estén a favor, dejen sus cámaras prendidas, quienes estén en contra, apáguenlas, y les recordamos y reiteramos, por favor, sean conscientes del tiempo. Tienen ahorita solo 1 minuto, ya después podrán tener un poquito más de tiempo. Bueno, en ese orden de ideas, entonces empezaré por darle la palabra a Juan Sebastián. Listo. De aquí partimos que hay una falta de construcción de estrategias para la seguridad de las mujeres debido al contexto machista en el que vivimos, que no permite que haya un enfoque diferencial en las estrategias de género y permite ver cómo aumenta mucho más la violencia de las mujeres en ciertos aspectos, como por ejemplo los delitos sexuales, que han aumentado en 3.690 casos de 901 que habían ocurrido anteriormente. También lo vemos en el hurto a personas, que aumentan un 32,3%, mientras que en los hombres aumentan un 25,4%, y también en cómo se asiste masivamente a las casas de justicia para tratar de buscar las soluciones a sus conflictos, donde vemos que en la mayoría de los meses del año 2020 y 2021 son las mujeres las que más asisten a este tipo de espacios. Y la falta de empatía y la construcción de estas perspectivas de género es lo que nos tiene bajo esta sincrónica aumento a la violencia contra la mujer y la delincuencia que afecta a las mujeres. Perfecto, muchas gracias, Juan Sebastián. Proseguiremos a darle la palabra a Juan Pablo. Bueno, claramente me apego mucho a lo que dijo Juan Sebastián en cuanto a una política diferencial a la mujer. No es por, digamos, que sonar mal, pero las mujeres en cierta medida son más vulnerables que nosotros
los hombres en cuanto al tema de seguridad, en cuanto al maltrato, en cuanto a muchos temas, digamos, que de mujeres, y tiene que haber una política diferencial para ellas, donde realmente se reconstruyan todas sus situaciones, donde realmente se entienden las herramientas necesarias y donde se les tiene, digamos, una seguridad o una protección integral a ellas como sujetos. No digo que de especial protección, pero sí como personas que son más vulnerables que los hombres. En las calles, lo vemos, pues, como que tengo amigas o más, donde sí se ven más vulneradas ellas que a nosotros los hombres, siento yo. Perfecto, muchas gracias Juan Pablo. Seguiremos entonces con Diego. Esto me apegó mucho a la afirmación de Juan Sebastián porque necesitamos unas políticas enfocadas a la seguridad de las mujeres porque no, Bogotá es una ciudad que no le ha dado el enfoque necesario. Bueno, entonces mientras Diego vuelve, Nicolás, puedes proseguir tú. Gracias, Gabriela. Bueno, es importantísimo centrarnos en que las mujeres, nuestras compañeras de universidad, de colegio, de trabajo, se sienten inseguras al salir a la calle. No se sienten seguras estando en espacios oscuros, solos, sencillamente estando en la calle, por todos los acosadores, por todas las insinuaciones que se les hacen en la calle, porque, como decía mi compañero Juan Pablo, sin ánimo de que suene mal, los delincuentes ven a las mujeres como una víctima más vulnerable a estos actos de criminalidad. Necesitamos unas políticas que le brinden seguridad a las mujeres, que les permitan salir a la calle y entre nosotros, los ciudadanos, como comunidad, aliarnos para que, como hombres, ayudemos a esta situación, para que las mujeres se unan entre ellas y los criminales tengan miedo de perpetrar a las mujeres o a los hombres en este caso. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Seguimos entonces con Gabriela, pues también tienes minutos. Listo. Pues si hablamos en términos estadísticos en hurtos y homicidios, la verdad es que los hombres son más afectados. No obstante, no debemos encasillar la inseguridad en solo estos dos actos delictivos. Según el índice de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el tema de hurtos a personas, los hombres se vieron afectados en un 60%, mientras que en homicidios se vieron afectados en un 91%. Y si bien estas cifras respaldan que los hombres se ven más perjudicados, el impacto psicológico y físico que genera la inseguridad en nosotras, yo creo que es mucho más grande. Inseguridad para mí no es solo robar o matar. La inseguridad es todo hecho que atente contra el patrimonio y contra la integridad de un ciudadano. Yo creo que la inseguridad nos afecta más a nosotras, ya que nos debemos someter a una serie de costumbres para evitar actos como la violencia de género, cualquier clase de abuso, el feminicidio o el acoso, y estos también vienen siendo inseguridad. Perfecto, gracias Gabriela. Bueno, como Diego no ha tenido la oportunidad de volver hasta el momento, entonces, por favor, Rafael y Juan Francisco, quienes se encontraban en contra de esta afirmación, prendan sus cámaras y bueno, ya van a tener la oportunidad de decir por qué. Entonces, en ese orden de ideas, Juan Francisco tiene su minuto. Gracias, Gabriela. Pues efectivamente no hay que ideologizar la inseguridad dentro de un marco de sexos y tampoco enfrascarlo dentro de ese marco. Efectivamente, como alguien estaba mencionando antes, en este momento la tasa de casos de violencia sexual contra mujeres está dentro del 91.5%, por lo menos dentro de los últimos 6 años se ha mantenido dentro de ese margen. Al igual que a los hombres se les ha afectado más por los homicidios y los hurtos, donde el 65% de asesinatos ni siquiera entran dentro del rango de mayoría de edad, lo cual es lamentable, y esto nos afecta bastante, sobre todo a nosotros los jóvenes. De los 15 y 44 años es donde más suceden estos casos de violencia entre hombres y mujeres. Entonces no se trata ahora de revisar si es que a los hombres los roban más o a las mujeres más. Sí, por supuesto hay una problemática que afecta específicamente a las mujeres, pero no se debe solamente a eso la inseguridad, y tampoco la inseguridad se debe a ella mismo. Entonces, salgámonos de ese marco y concentrémonos en resolver el problema de raíz, que es la inseguridad para todos los bogotanos. Perfecto, gracias Juan Francisco. Y Rafael, pues tú también tienes tu minuto.
Listo, muchas gracias. No, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Gabriela, de las estadísticas que muestran que los hombres sufren por lo del tema del homicidio y el hurto. Sin embargo, yo dejé apagada la cámara porque yo considero que depende del delito, ¿sí? Del delito de inseguridad. Por ejemplo, puede que nosotros tengamos mayor estadística en homicidios o robos, pero creo que lo fundamental no es mirar la problemática desde una perspectiva de género, ya que la inseguridad afecta a todos, no importa la edad, el estrato social, donde viva, ni sus características, ni nada. Eso, la inseguridad puede tocar a las puertas de cualquier persona en un momento determinado. El ladrón no va a mirar como, es un hombre que está solo, pero es hombre, entonces no lo va a robar. No. Lo que se tiene que hacer es luchar con la problemática que nos afecta a las mujeres, que es el acoso sexual en las calles o las violaciones, ¿sí? Y también el tema que afecta a los niños y pues a cualquier mujer en general que podría llegar a tener repercusiones nefastas en su vida y en todos los ámbitos, que es el tema del abuso sexual. Entonces creo que esas son las problemáticas que tienen que verse más con perspectiva de género, pero no en sí el tema como de homicidios y hurtos, porque la inseguridad siempre va a afectar a toda la comunidad, no solamente a las mujeres, también nos afecta a nosotros. Yo nunca he oído a un hombre que diga como, son las 10, 11 de la noche, pero soy hombre, entonces no me va a pasar nada. Tu minuto, entonces si quieres ahorita en el debate pues puedes continuar. Listo, gracias. Pero ahora pues vamos a empezar ya con los 15 minutos, entonces, bueno, empezaremos entonces con Juan Sebastián. Sí, uno no puede hablar de la solución de la inseguridad sin tener en cuenta el aumento crítico de los feminicidios, del acoso a las mujeres en las calles, de esa falta de seguridad realmente por poder llevar una vida normal dentro de una ciudad que se supondría que tiene la vocación de hacer que las personas se muevan como con comodidad dentro de los espacios. Y en ese sentido, la falta de empatía y realmente de la construcción de estrategias diferenciales que les permitan tener un enfoque especial a las mujeres es lo que también las tiene sufriendo de tantos males por la construcción machista de las políticas públicas que tenemos hoy. Porque creemos que efectivamente mueren más hombres a través de lesiones personales, pero no le damos la suficiente relevancia a esos mismos problemas donde las mujeres preponderan, donde tienen muchos más casos, como la violencia sexual. Por eso nosotros como Jóvenes Verdes UBA buscamos la creación de espacios seguros y sobre todo estrategias de pedagogía a través de juegos de rol basados en estas estrategias mocusianas que se vivieron para mostrar cuáles son realmente las consecuencias y las acciones de sufrir de un acoso hacia las mujeres y cómo se pueden deconstruir tanto por parte de los hombres como por parte de las mujeres las actitudes machistas que se encuentran hoy dentro de nuestra sociedad para aportar a ese problema sincrónico y realmente histórico que tenemos como sociedad y también para aportar a lo que ya se ha hecho en términos administrativos, visibilizar e informar más frente a líneas de primera atención como la línea de acoso de la línea púrpura, que muchas veces las mujeres no lo conocen lo suficiente y que puede verse ser la primera herramienta para que las personas puedan acudir y que las mujeres puedan acudir a este tipo de espacios que les permitan sentirse más seguras. Perfecto, muchas gracias Juan Sebastián. Seguiremos entonces con Nicolás. Gracias, Gabriela. Bueno, recalco en lo que estaba diciendo anteriormente y es, yo soy, digamos que un defensor de la comunidad, de la vida en comunidad, en cuanto a la inseguridad. ¿Por qué? Porque si un criminal ve que un barrio, en este caso uno de la localidad mía, Cedritos, es unido, si las personas están en constante comunicación, si la persona que está en el apartamento de al lado sabe que yo aquí estoy, en qué horas puedo yo estar acá, si yo sé en qué horarios puede él estar allá, si yo sé que la persona salió de paseo, no salió de paseo, si yo tengo conocimiento de este tipo de cosas, esto me permite el hecho de estar o no pendiente de lo que pueda suceder en el lapso de que el vecino no está. Conocer a nuestros vecinos genera una red de seguridad en nuestros barrios.
haciendo, digamos, el espacio social más reducido. Eso genera que el criminal que intente perpetrar la paz, la armonía de este barrio, de este sector, se encuentre con una comunidad unida, con una red de personas que no le permitirán realizar el acto delictivo o que actuarán de la mano de la Policía Nacional, de la Policía Metropolitana de Bogotá, para que este criminal en él recaiga todo el peso de la ley. Entre todos tenemos que apoyarnos. Nosotros los hombres tenemos que velar también por la seguridad de las mujeres. Si nosotros vemos como hombres, como jóvenes, un acto de acoso callejero, tenemos que velar y no hacernos los de la vista gorda, no hacernos los de las gafas. Tenemos que velar porque como comunidad, como jóvenes, como seres humanos, la persona de al lado esté bien. Y así, esa persona en el momento en el que yo, Nicolás Alfonso, me encuentre en peligro, también velará por mi seguridad. Crear lazos y redes de comunidad para mí es trascendental y genera un relacionamiento ameno entre la comunidad. Muchas gracias. Perfecto, gracias Nicolás. Seguiremos entonces con Juan Francisco. Gracias, Gabriela. Pues por supuesto que es innegable que la situación que viven las mujeres diariamente por un tema cultural como puede ser el acoso aporta a la inseguridad, pero nuevamente digo, esto no se trata de revisar si es hombre o mujer la persona que está siendo afectada, si es hombre o mujer la persona que está siendo robada al lado mío, si es hombre o mujer la persona que puede estar siendo acosada sexual o no sexualmente. Por supuesto que tenemos una responsabilidad sobre todo de educación, con evitar que estas situaciones de violencia verbal, violencia no física, no se presente. Y eso empieza, por supuesto, con las acciones individuales. Hay que adelantar también un programa pedagógico sobre ese tema y también lo tenemos integrado dentro de nuestro programa de acción colombiana. Sin embargo, nuevamente digo, y en eso, por supuesto, que aplaudo lo que dice Nicolás Alfonso, nuestra responsabilidad como seres humanos es velar por la seguridad del otro y así es que se sustenta la vida en comunidad y eso es lo que nos ha mantenido unida como sociedad. No vamos a empezar a dividirnos ahorita por un tema de estadísticas, por un tema de competencias o de ideologización de género. Por supuesto que hay inconvenientes, pero eso los tenemos que resolver no por ser hombres, no por ser mujeres, sino por ser ciudadanos juntos. Muchas gracias, Juan Francisco. Seguiremos entonces con Juan Sebastián. Sí, yo quería decir que nos centremos más en el tema de la mujer y no solo en el trabajo colaborativo y mancomunado que si bien se debe dar, sino realmente en la protección de las mujeres en términos de inseguridad, que al final es el foco de esta pregunta, en darnos cuenta realmente qué es lo que sucede con ellas y en cómo podemos aportar de una forma realmente constructiva a la seguridad de las mismas. Y no podemos caer o partir de una utopía tan fuerte como esa, Nicolás, porque realmente, si bien se debe dar un trabajo mancomunado en los barrios, en las comunidades, en los conjuntos, no podemos partirlo de una individualización tan fuerte frente al individuo porque hoy nuestras sociedades son supremamente caóticas y rápidas. La construcción de las vidas dentro de nuestras ciudades nos ha llevado a tener un ritmo tan acelerado donde no pensamos en el otro y donde precisamente no está dentro de la cultura del chip de la ciudadanía que realmente vayamos a preguntar cómo está el vecino para saber cómo está o para saber cómo podemos aportarle. Y a partir de eso también es importante ver cómo se puede construir ese tipo de iniciativas, ese tipo de ideologías para realmente consolidar procesos que aporten. Y para solidificar el argumento que daba previamente, ONU Mujeres dice bajo un estudio que realizó que de 35 mujeres que sufren de algún acoso o de alguna acción que ponga en riesgo su integridad, el 70% de las mujeres no lo denuncian. Y eso también es un aspecto que hay que ver dentro de las estadísticas que tenemos dentro de nuestra ciudad, dentro del país y dentro del mundo en general. Las mujeres denuncian menos y eso también afecta. Probablemente hayan muchas más mujeres que están siendo afectadas por estos conflictos, pero que no son visibilizadas lo suficiente dentro de nuestra sociedad. Listo, muchas gracias, Juan Sebastián. Seguiremos entonces con Rafael. Bueno, listo. Yo creo que es primordial incentivar el fortalecimiento de las líneas telefónicas, como decía mi compañero del Partido Verde, para atender la violencia de género o la violencia contra la mujer, como quieran llamarlo. La idea de esto es que yo creo que también
las líneas de atención a emergencias deben saber cómo actuar y entender cada denuncia según sus propias dinámicas, porque cada una de las situaciones es la misma, es diferente, ¿sí? Entonces creo que debe tener un componente diferencial. Y con respecto a lo de la problemática del acoso sexual y la violencia, creo que se deben fomentar más que todo pedagogía para que por medio de la educación en los colegios oficiales o no oficiales se sepa que el acoso sexual está mal, cómo afecta a las mujeres psicológicamente y qué se podría hacer para atender a la mujer cuando pasa una situación así que las repercute muy negativamente. Pero lo que yo quería decir es que creo que también debe hacerse con un componente de reforma judicial, porque normalmente, no sé si ustedes han visto el caso de un tipo que quemó a la esposa porque cocinó y le echó ácido, algo así. Y un juez de la República lo envió a la casa, le dio casa por cárcel. Entonces eso no tiene ningún sentido. Yo creo que la mejor forma de luchar contra el abuso sexual, la violencia contra la mujer y todas estas dinámicas es fortaleciendo las normas o cambiándolas cuando no están funcionando y luchar contra la impunidad y también fortalecer las líneas de atención a la mujer. No creo que se deban crear espacios seguros, por así decirlo, sino que se tengan como los espacios que ya existen para evitar el fomento de más burocracia, porque esto requiere como más Estado, más regulaciones, más uso de impuestos, más deuda pública, y pues esto no beneficia a nadie en realidad. La idea también es que cuando haya casos de violencia de género, la policía sepa cómo actuar, haya miembros de la alcaldía locales, si es un caso, pues, como, no sé, que le dieron una golpiza a una mujer o le lanzaron ácido por celos o por alguna situación así. Creo que debe fortalecerse la ley para que la gente con ese comportamiento machista le dé miedo a actuar así contra una mujer. Perfecto, gracias Rafael. Por cuestiones de tiempo concluiremos con Gabriela y después con Nicolás. Entonces, Gabriela. Bien. Bueno, yo creo que antes de empezar a implementar y reforzar las políticas públicas que ya tenemos en contra, pues, de la violencia de la mujer, la inseguridad de la mujer, pues sí, tenemos que endurecer las penas, reformar la justicia, no revictimizar a las mujeres, pero sobre todo creo que el primer paso para cambiar esta situación es involucrar a las mujeres. No es nada en contra de mis compañeros, pero en este debate yo soy la única mujer y estamos hablando de medidas para que la mujer se sienta segura. Entonces, creo que el primer paso y el más importante es que las mujeres nos involucremos en este tema y nos hagamos más visibles y nos den el espacio para participar de él. Vale, gracias Gabriela. Y concluiremos entonces con Nicolás. Pues estoy totalmente de acuerdo con lo mencionado por Gabriela. Aunque como hombres no debemos abstraernos de temas que tengan que ver con la mujer, el punto de vista crítico de una mujer es indispensable para un tema que trata netamente de ella. Y como ella lo menciona, ella es la única mujer en este foro que participa como candidata y digamos que me parece importante resaltarlo. Ahora bien, con lo que mencionaba Juan Sebastián sobre mi propuesta utópica, mira que sí ha funcionado. Por ejemplo, en el barrio Lisboa, en mi localidad de Usaquén, se presentó el tema de se ingresaron a la casa criminales, delincuentes, amordazaron a una señora, a su esposo, a sus hijos, y gracias a la comunicación del barrio,
a chats por WhatsApp que tenemos de la localidad, que han sido iniciativas de los ediles, chats por barrios sobre los frentes de seguridad. Gracias a esto, las personas se dieron cuenta que estaban robando, que estaban desocupando la casa, que tenían amordazadas a las personas de adentro de la casa. Gracias a esto, a esta propuesta utópica, se pudieron haber salvado algunas vidas y se salvaron de pronto quedar en ruinas por este robo que iban a generar los criminales. Y ahora, me parece importante resaltar el hecho de que el problema también pasa, este problema centralizado en la mujer, sucede por la visión que nosotros tenemos como sociedad de la mujer. Es indispensable erradicar el machismo desde nosotros como jóvenes, para que los que nos sucedan no tengan ni siquiera presente el machismo. Esta cultura machista debe erradicarse. Nosotros como el Partido Conservador somos una de las bancadas con más mujeres en el Congreso de la República. Así que es indispensable erradicar este machismo que opaca nuestra sociedad. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Nicolás. Bueno, antes de proseguir y de finalizar, queremos abrir un nuevo espacio para todos los candidatos aquí presentes. Se los va a explicar más a fondo Juan David. Entonces, Juan David, por favor. Bueno, ya vamos a terminar y digamos que a cada uno le vamos a dar 2 minutos para que cierren y que presenten, pues digan varias cosas, pues simplemente pues cuáles dirían que son sus propuestas o alguna propuesta que tengan sobre el tema de seguridad, ustedes o su partido, por qué creen que los jóvenes tienen que pues, salir a votar este domingo, por qué creen que es importante que voten y por qué creen que es importante que voten por ustedes. Entonces, tienen 2 minutos. Entonces, vamos a empezar, yo creo que con Juan Pablo, si quieres. Tienen 2 minutos, igual, a partir de su primera palabra. Entonces, Juanpa, ¿estás ahí? Bueno, nosotros como por decirlo así, en temas de, digamos, de seguridad, pero queremos y creemos que es uno de los ejes centrales que nos vamos a enfocar, es el tema de seguridad en los colegios. No, Juanpa, te estamos perdiendo. Si quieres... perdón. Continúa, dale. Sí. No, definitivamente no. Si quieres, ahorita vamos con Juan Pablo, entonces más bien vamos... mucho con la Secretaría de Educación y los colegios acá. Si quieres, Juan Pablo, ahorita te voy a traer la palabra. Más bien vamos con Francisco, si quieres, dale. Gracias, Juan David. Pues desde Acción Colombiana a nivel nacional estamos manejando 5 pilares fundamentales. El primero siendo la educación. Como bien lo mencioné en casi todas mis intervenciones, creemos que mediante la educación es que podemos realmente hacer el cambio nosotros, incluso desde la política. Por eso hemos implementado un programa educativo que se llama Formando Líderes, que se encarga de diversificarla dentro de varios énfasis vocacionales. El segundo es el emprendimiento. Mediante el emprendimiento podemos subsanar esa problemática tan grande que tenemos los jóvenes en este momento, que es el empleo, y también, por supuesto, estaríamos aportando al sistema económico. El tercero, la salud, donde haremos una prevención de enfermedades de la salud mental, enfermedades de transmisión sexual y también una prevención de embarazos no deseados. El cuarto pilar siendo seguridad social, donde entran las propuestas que estuve mencionando anteriormente, donde buscamos la renovación de los métodos para preservar la seguridad dentro de Bogotá y demás urbes. Y el quinto pilar, el medio ambiente, queremos extender una continuación del proyecto que tenía la anterior administración en cuanto a la arborización dentro de la localidad de Usaquén. Estas elecciones nos han dado una oportunidad para que los jóvenes participemos de política real. Esta premisa ya se está volviendo muy trillada, pero no solo somos el futuro, sino el presente. Así que es muy importante que todos participemos de esta contienda popular, de este ejercicio democrático. En Usaquén, en Medellín, en Yopal y en Sesquilé. Entonces estoy muy pendiente, cuento con su voto. Juan Francisco, muchas gracias. Vamos a continuar
con, si quieres, Gabriela. Listo. Pues yo la verdad creo que todos los candidatos nos debemos adaptar y debemos responder a las necesidades de las personas. Y evidente la manera de escucharlos es ejerciendo su derecho y deber ciudadano. Entonces, por ello, la invitación es a que vayan y voten, sea por organización social, por lista independiente o por partido. Lo más importante es que los jóvenes nos hagamos escuchar. Y para la localidad de Suba, las propuestas que hemos planteado están enfocadas en el desempleo juvenil, en la inseguridad, en el medio ambiente y en el deporte. Y en el deporte, sobre todo en el enfoque femenino, yo ya empecé a trabajar ese tema con mi lista de trabajo. Ya realizamos un torneo de fútbol 5 masculino y femenino con más de 90 jugadores. Entonces, para empezar a trabajar e incentivar el tema del deporte tras pues, este momento de pospandemia. Gabriela, muchísimas gracias. Vamos a continuar con Juan Sebastián. Es la oportunidad de los jóvenes, sin duda alguna. Es el momento que tanto habíamos estado esperando, lo que tanto había estado clamando la ciudadanía, esas nuevas personas que están interesadas en política, y es realmente la oportunidad para que sembremos el cambio en los jóvenes entre 14 y 28 años. Nosotros como Partido Alianza Verde en Suba tenemos propuestas absolutamente en casi todos los ejes, las pueden consultar en nuestro Instagram, @jóvenesverdes_Suba, pero en términos de seguridad, las que ya les había planteado, la construcción de espacios de construcción colectiva y comunal segura, de espacios de denuncia para estos delincuentes que conocemos, pero que a veces las comunidades sienten miedo con justa causa de denunciarlos. Pero también tenemos propuestas que se conectan con un largo plazo de la solución de este problema, como la educación en términos de la construcción de actividades extracurriculares, con proyectos, talleres de proyectos de vida, por ejemplo, para que los estudiantes, sobre todo en instituciones públicas de secundaria, tengan la posibilidad de consolidar un proyecto de vida que les permita cerrarle la puerta a la delincuencia, al embarazo adolescente no deseado, al consumo de drogas, sin tener la priorización y la pertinencia de qué sucede cuando hacemos esto. Y en el lado del deporte también tenemos la construcción de proyectos y de torneos deportivos, no solo en fútbol, no solo en básquetbol, no solo en voleibol, sino en skateboarding, en ciclismo y en las distintas disciplinas que han sido ignoradas en términos públicos. Porque muchas veces, por ejemplo, en la localidad de Suba hay una gran fortaleza en términos de clubes privados, pero que no todos los jóvenes tienen la posibilidad de acceder a ellos por el pago de una mínima matrícula, así sea mínima. Por eso nosotros como Jóvenes Verdes Suba vamos a tener la voz y vamos a construir esos proyectos junto a los demás consejeros que lleguen allá para realmente demostrar que la juventud, a pesar de tener diferencias ideológicas, sí puede construir pactos sobre lo mínimo, sobre lo que necesita la gente. Por eso yo los invito a votar no solo en Suba, sino en todas las localidades y en todos los municipios del país. Ahí les cuento, el Partido Alianza Verde es el partido y organización y lista independiente que más tiene listas en Bogotá y más candidatos. Por eso los invito a votar por el Partido Alianza Verde este 5 de diciembre para que juntos seamos la semilla del cambio y demostremos que el cambio sí se puede dar desde nuestra voz y desde nuestras acciones. Juan Sebastián, muchísimas gracias. Vamos a seguir con Nicolás. Bueno, muchas gracias. Yo quiero invitar a todos los jóvenes a votar. Quiero invitar a todos los jóvenes este 5 de diciembre a votar por el candidato, color, partido, que ustedes prefieran. Pero hacernos escuchar es trascendental. Demostrar que nosotros como jóvenes le aportamos a la sociedad de forma política, como lo es el mecanismo del voto, es indispensable para que a nosotros los jóvenes se nos deje de menospreciar simplemente por no tener la cantidad de años en experiencia. Pero a diferencia de eso, tenemos la cantidad de ganas para la acción. Así que nosotros, como jóvenes conservadores, como nuevas generaciones del Partido Conservador, nos centramos en tres pilares fundamentales: la educación, la salud mental y la seguridad. La seguridad nos centramos, ya empezamos a trabajar en esto, y es la prevención de la seguridad por medio de la pedagogía y en la acción, fortalecer el brazo de la Policía Nacional para que en los criminales, en los vándalos y en los perpetradores de la paz y armonía de los ciudadanos recaiga el peso de la ley, para que la policía trabaje de forma mancomunada con la comunidad, con los ciudadanos, para que nosotros nos sintamos seguros, nos sintamos apoyados por parte de los policías.
así como ellos sientan que nosotros somos sus ojos en los lugares donde ellos de pronto no pueden estar, de pronto no están en ese momento. Así que invito a todos los jóvenes a votar este 5 de diciembre. E invito a todas las personas y ciudadanos a que promulguemos este evento, a que promulguemos este acto, a que esto sea de verdad y tenga toda la iluminación por parte del gobierno, de los medios de comunicación, porque como jóvenes trabajamos para los jóvenes, pero como ciudadanos trabajamos por nuestra ciudad. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Seguimos entonces con Rafael. Bueno, listo. Muchas gracias por la estación. Nosotros desde Pioneros Iniciativa queremos lograr un cambio real, que se pueda notar, que la ciudadanía sepa lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. ¿Qué proponemos desde Pioneros? Nosotros proponemos un enfoque diferencial según cada zona. Mantener una línea directa de comunicación con toda la juventud, ya sea por mensaje de texto con las personas que hemos hablado, con todas las personas que les hemos hecho llegar nuestras propuestas, por Instagram, también por un correo que vamos a crear si quedamos electos como concejales locales para que nos hagan llegar las denuncias puntuales de hechos de corrupción, abuso policial, inseguridad. Para mejorar la seguridad queremos incentivar el mantenimiento y todo lo relacionado con el tema del alumbrado público. También queremos lograr veeduría ciudadana por medio de que se sepa en qué se están invirtiendo los impuestos de todos los contribuyentes, que ustedes nos hagan llegar denuncias puntuales sobre casos de corrupción o también de abusos, si les aumentaron un impuesto, el impuesto predial a sus papás, y ustedes quieren saber en qué se está invirtiendo, nosotros haríamos todos los trámites por ustedes con respecto para saber en qué se está gastando, si se está gastando en lo que se debe o si se está desperdiciando recursos en trámites innecesarios, ¿sí? Porque muchas veces la ciudadanía dice, venga, nosotros estamos pagando impuestos, pero no tenemos ni la menor idea en qué lo están invirtiendo. Otra cosa que también queremos lograr es un canal directo con la comunidad, que se hagan reuniones pedagógicas para luchar contra el acoso sexual, contra el machismo y también incentivar ferias de emprendimiento dentro de la localidad para empoderar a la juventud por medio del desarrollo del empleo. Listo, Rafael, y finalizamos con Pablo, que ahora no lo pudo hablar bien, pero entonces le damos el espacio final. Gracias, qué pena con ustedes. Les comentaba, como ajedrez hemos tratado de plantear algunas alternativas en temas de seguridad, enfocándonos principalmente en los colegios, en entornos seguros, articulándonos con la Secretaría de Educación y la Dirección Local de Participación, con proyectos que ya están establecidos para ayudar a fortalecerlos y que funcionen de la mejor manera. También darle oportunidades a los chicos que están, digamos que nini, que son ninis, en temas de deportes y en temas de emprendimientos y primer empleo, junto con, digamos que las alianzas que se generan en las mesas distritales estamentales, junto con la mesa de empresarios. El mensaje que quiero darle a los jóvenes es que realmente salgamos a votar. He estado tantas veces peleando, y es momento de pasar de las redes a las urnas, en donde tengamos, digamos que la oportunidad de ejercer nuestro derecho y lo hagamos desde una instancia, digamos que institucional, y es la herramienta que estamos esperando. Confiemos en la gente que realmente quiere lanzarse a los consejos de juventud. Estoy seguro que la mayoría de nosotros y los candidatos que estamos aquí presentes queremos hacer un cambio en nuestras localidades y queremos hacer un cambio en nuestra ciudad. Sabemos que es muy, muy difícil, muy difícil luchar contra tantos años de corrupción, tantos años de desigualdades, pero por algo se empieza, y lo más importante que debe tener el ser humano es, digamos, que tener fe en uno mismo y esperanza. Entonces, quiero dejarle un mensaje a estos jóvenes que nos están escuchando, que realmente salgamos a votar, que nos informemos y que tengamos plena conciencia de que esto va a ser un pasito muy pequeño para lograr grandes cambios en nuestro país. Muchísimas gracias, Juan Pablo, y muchísimas gracias a todos.
este viene a ser ya pues el final del foro. Quería agradecerles personalmente a todos los candidatos que decidieron participar aquí hoy y pues también a todas las personas que nos estaban viendo. Si quieren, por favor, todos en el chat público dejen los usuarios de sus redes sociales, tanto de las suyas como las de su partido. Igualmente, para las personas que nos están viendo, las cuentas de todos los candidatos que nos acompañaron hoy van a estar también en la descripción una vez sea pues ya subido el video tanto por YouTube como por Instagram. Les agradecemos a todos su participación y esperamos que nos vean en una próxima ocasión. Recuerden que Vox nos trae su casa y bueno, muchísimas gracias a todos por participar.